Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con nuestras actividades de capacitación de la zona escolar número 31. En esta ocasión vamos a hacer el análisis bastante práctico de estos dos textos, los cuales van direccionados a la estrategia Haciendo Ecos en mi Escuela, Mente Sana en Cuerpo Sano, que son parte de una estrategia nacional que se tiene que implementar en unas escuelas focalizadas. Dentro de todo esto, nosotros tenemos que considerar como antecedentes que se tiene el Acuerdo 160621, por el cual se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria. Dentro de todo esto, en este acuerdo que fue publicado el 22 de junio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí?, se tiene como antecedente específico lo que está en su articulado número 4, en el cual nos dice que con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual va a estar compuesto por una valoración diagnóstica y a partir de ahí se va a diseñar un plan de atención. Todo esto nos tiene como referente que se va a trabajar sin excepción con todos los estudiantes bajo los niveles que se tiene de comunicación y participación, y se va a hacer todavía más prioritario, se va a trabajar de manera más prioritaria con aquellos que manejan un nivel intermitente o inexistente. Para todo esto nosotros tenemos que comprender que este periodo extraordinario de recuperación, que está compuesto por la valoración diagnóstica y el diseño de un plan de atención, ya lo vemos en las actividades diversificadas que están en la sesión número 4 de la fase intensiva de CT, en la actividad número 6. Ahí es donde empezamos a trabajar con las actividades diversificadas para posteriormente en esa misma sesión, en la actividad número 8, elaborar un plan de atención. Entonces, de todo esto ya se tiene un antecedente y de ahí sabemos de dónde está partiendo. Para continuar con esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la intención de todo esto es dotar a los docentes de una caja de herramientas que les sirva de apoyo precisamente para la elaboración de este plan de atención, el cual va a ir de manera conjunta y, como nos dice aquí, se va concretando en estos dos documentos que son las herramientas de acompañamiento socioemocional y la guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar, que esta última se complementa con el cuadernillo de campañas de autocuidado. Ahorita vamos a ver por qué, porque en uno nos vienen las actividades que se van a desarrollar y en el otro nos vienen cuáles van a ser las campañas y las calendarizaciones que se van a tener para cada una de las acciones. Dentro de todo esto, nosotros no debemos de olvidar que esos documentos se vinculan y se sustentan a partir de una serie de estrategias que permiten acompañar los procesos educativos de los estudiantes. O sea, no debemos de ver esto como una carga docente o una carga administrativa, simplemente lo vamos a ir comenzando a dosificar conforme vayamos teniendo un poquito de más practicidad en alguno de los escenarios, basándonos ahorita en un primer momento que todos los grupos tienen las asignaturas de vida saludable y educación socioemocional. Para todo esto nosotros tenemos que considerar que en este primer texto, en el de cuadernillo de campañas de autocuidado, más que nada se encuentra la descripción de 11 campañas de autocuidado y un calendario para ponerlas en práctica durante todo el ciclo escolar. O sea, viene una cimentación de acciones de manera estructurada que van a direccionar de alguna forma o se van a recaer de alguna forma en las 11 campañas que se tienen, ¿no? Entonces, las campañas que se están desarrollando tienen la denominación hoy y mañana y se llaman así porque la intención es generar una conducta, ¿sí?, que sea perceptible de manera continua en las acciones que se estaban desarrollando de la vida diaria y sobre todo que se pueda ver en sus estilos de vida. Dentro de todo esto nosotros tenemos que considerar que ya precisamente en la actividad 8 de nuestra sesión 4 de este Consejo Técnico ya se nos pide incorporar las campañas, la 1.6, hoy y mañana cuido la naturaleza, y la 1.10, hoy y mañana ayudo a los demás. Entonces esta parte es muy importante porque ya tenemos nosotros una
recurrencia más a estos trabajos. O sea, ya estamos viendo en dónde los vamos a hacer o los vamos a unificar. No nos desgastemos si para este ciclo escolar se nos dificulta un poquito el hacer esta homologación o esta estructuración de trabajos, porque vamos a tener la oportunidad de hacerlo para el próximo año, ¿no? Nos van a servir de bases, nos van a servir de estructura precisamente para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta que para la puesta en práctica de las campañas se puede recurrir a un documento denominado Herramientas de Acompañamiento Socioemocional, en las cuales se presentan materiales y repositorios de actividades para el acercamiento socioemocional con las y los estudiantes. A partir de todo esto, nosotros tenemos que considerar que lo que se busca es apoyar las actividades organizadas en este ámbito escolar y la generación de rutinas seguras en el día a día, y que éstas se incorporen ya de una manera directa en lo que es una ruta socioemocional en la formación de los estudiantes. Entonces, de esta manera vamos a ir haciendo ese acompañamiento socioemocional. Ya nos han pedido a lo largo de las actividades de CT que diseñemos una estrategia para el cuidado socioemocional. Entonces, aquí precisamente ya le vamos dando un direccionamiento y sobre todo plasmándolo en un plan de clase para que ya sea tangible en las acciones que estamos haciendo con los estudiantes. Para todo esto, este documento lo tenemos dividido de una manera sencilla en estos dos apartados. En el primero que viene y que son las campañas de autocuidado, que se basan en estas 11, que van desde hoy y mañana sin bebidas azucaradas, hasta llegar en el hoy y mañana conozco mis emociones, y posteriormente viene una calendarización de campañas de autocuidado. Para todo esto nosotros tenemos que considerar que todas estas campañas de autocuidado, estas 11, de acuerdo a la calendarización, se van a desarrollar los días martes. Lo que podemos nosotros hacer es que para los días martes, con todos los docentes, lo podemos trabajar de manera unificada, las campañas, y las actividades pues las podemos ir diversificando con algunas de las asignaturas, que los vamos a ver con unas recomendaciones con la finalidad de hacer muy amigable la implementación de esta estrategia en cada uno de los centros escolares. Para todo esto, como se viene repitiendo, pues estas campañas traen la finalidad pues de ir generando hábitos que se van a ir cimentando y que a final de cuenta se van a ir siendo observables en los estilos de vida y en la forma de convivencia, ¿no? Y dentro de todo esto vamos a reconocer y la que se va a priorizar, la que se va a solicitar que prioricemos, que es la campaña la 11, hoy y mañana conozco mis emociones, precisamente porque en esa campaña se estimula que cada estudiante lleve y redacte un diario o dibuje todos los días sus emociones y sobre todo las posibles situaciones que le desencadenaron esa emoción, y sobre todo para que vaya llevando él un registro de cómo se va sintiendo, que el día de mañana lo puede ir diversificando o atendiendo con todas las actividades o sugerencias que vienen en el otro cuadernillo. Ok, aquí tenemos las acciones, el calendario donde vienen las actividades, ecos que se tienen que desarrollar, y vemos precisamente que los días martes ya tenemos considerado lo que corresponde a las campañas que se tienen que hacer, y de la campaña que tenemos que hacer un diario. No olvidemos que ya se nos sugiere en la actividad 5 de esta sesión 4 de CT. Entonces vemos cómo esto ya bastante organizado, y sobre todo nos está diciendo que también se puede trabajar en casa. Entonces primero, en esta primera parte, es maniobrar la implementación para que no se vea muy implantado, muy difícil de desarrollarlo con los estudiantes. Como les decía, vamos viendo más adelante cómo vamos a ir mejorando esta implementación. Para todo esto contamos también con esta guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar, que viene siendo una oferta de actividades diarias para fortalecer habilidades de autocuidado, de vida saludable, y sobre todo ofrecer un soporte socioemocional. Dentro de todo esto, estas actividades diarias de contención socioemocional tienen una duración promedio de 15 minutos y están centradas en la realización de acciones concretas destinadas a la adopción de estilos de vida saludable, de autorregulación y de gestión emocional. No olvidemos que todo esto son herramientas para la resiliencia, que es un tema que ya hemos venido mencionando, ¿no? Y dentro de todo esto, no olvidemos que
está incluido todas esas actividades en un marco teórico con énfasis en técnicas de entrenamiento de relajación, de reestructuración cognitiva, porque precisamente vamos a cambiar el cómo vamos a reaccionar de manera cognitiva ante una emoción, ¿sí? Y sobre todo habilidades de afrontamiento y gestión de estrés, lo cual va a ser muy importante hoy en día con todas las dificultades que se nos han generado a partir de la pandemia. Dentro de todo esto también vamos a considerar las actividades que aquí se presentan, tienen también un enfoque pedagógico integral con un énfasis en la atención socioemocional. Por eso precisamente vamos a intentar vincular en un primer momento estas actividades con los docentes que se estén trabajando en las asignaturas de educación socioemocional y tutoría, así como de vida saludable, para que podamos vincular esos indicadores de logro con las acciones que se vienen desarrollando. También dentro de esto vamos a considerar que esta guía se complementa con el cuadernillo de campañas de autocuidado en la que se describen las 11 campañas. Entonces, aquí tenemos en esta actividad tenemos 100 actividades ecos, 100 acciones ecos que se van a desarrollar para que posteriormente las podamos ir trabajando a lo largo con todo esto que nos está sugiriendo en la calendarización, ¿no? Y pues aquí tenemos las actividades ecos, en este caso, como vuelvo a repetir, nosotros esto lo supimos en noviembre, se está aplicando ahorita y tenemos algún desfase, que no nos venga esa frustración, porque como les decía, vamos implementándola para ver cuáles son los puntos de flexibilidad y ver cómo lo vamos a mejorar para el próximo ciclo escolar y empezarlo de lleno como nos lo está pidiendo aquí, ¿no? Entonces, más que nada con la calendarización. Vienen entonces aquí actividades, ¿sí? Y vemos que son actividades muy sencillas, como de ahí no pasan de 15 minutos. Vemos que van directamente en una situación o en una estructuración de estrategias coinstruccionales porque van de la mano dentro del desarrollo formativo. Entonces, esa parte es muy importante porque son cosas muy simples. Son actividades muy simples pero muy eficaces para el soporte socioemocional. Dentro de todo esto, si nosotros nos vamos al análisis, que es lo que se está pidiendo ahorita que hagamos, estos ejercicios, vamos a tomar en cuenta lo que vamos a hacer a partir del 14 al 18. Para esto, este video ya lo van a tener junto con las guías. Igual también lo que podemos hacer es mandarle algunos materiales impresos para el docente para que se le facilite el trabajo. Entonces, ¿qué se le recomienda? Pues con los compañeros de educación socioemocional y tutoría, ¿sí? Y con los compañeros de vida saludable empezar a hacer esta programación, ¿sí? Que empieza con esta de la mochila de las emociones, que nos pide que en unas hojas las doblemos, dibujemos una mochila y vayamos anotando de acuerdo a imágenes o texto o colores el cómo vamos sintiéndonos. Entonces todo esto lo podemos ir desarrollando y se trabajó también en la sesión, cuarta sesión de CT, donde viene un ejemplo, ¿no? Ya de los colores y de acuerdo a las emociones. Esta parte es muy importante porque nos va a servir para ir autoconociéndonos y sobre todo que el estudiante se vaya autoconociendo y vaya él autorregulando sus emociones. Para todo esto, las sugerencias que se les van a hacer como supervisión escolar es que estas actividades, como vuelvo a repetir, en un primer momento, así como las hemos estado llevando, sean las asignaturas de educación socioemocional y tutoría y vida saludable. ¿Por qué? Porque vamos a buscar algún indicador de logro que vaya de la mano con la actividad que nos están sugiriendo en la calendarización o en todo caso cambiarle, sugerir otra, ¿no? Lo que también se pretende que más adelante, durante un proceso más amplio de capacitación, podamos incluir estas estrategias ya en alguna otra asignatura. ¿Por qué no se está haciendo en un primer momento? Porque volvemos a repetir, en estas dos pues nosotros manejamos indicadores de logro que es más práctico el relacionarlos con lo que nos piden las actividades, a diferencia que con los aprendizajes esperados, que va a ser un poquito más difícil de articularlos, pero vamos a sacar varios ejemplos. Dentro de todo esto también lo que se pide es que para el diseño de un plan de clase sea necesario tomar en cuenta el calendario de campañas de autocuidado. Entonces tenemos el cuadernillo de campañas de autocuidado, ya vienen unas fechas, es lo que nosotros decíamos, y vamos viendo en cuáles puede haber una coincidencia, ¿no? Y ya por último de la sugerencia se pide trabajar las actividades ecos al inicio de la clase. Entonces, previo a las estrategias preinstruccionales, o sea,
antes de que empecemos con la lluvia de ideas, con las preguntas guía, con todo eso, hacer esta actividad que también nos va a servir hasta para reforzar esos soportes socioemocionales, pero esos soportes emocionales de los estudiantes y mejorar su desempeño, ¿no? Entonces, para todo esto, pues lo que se sugiere es tomar en cuenta la calendarización, las campañas que se tienen que hacer, la distribución de las actividades y sobre todo cómo nos pide que las desarrollemos. Bueno, compañeros, es una capacitación bastante simple en cuanto a información, pero sustancial en cuanto a los beneficios que nos va a otorgar. Quedo pendiente por cualquier duda que lleguen a tener y sobre todo vamos a ir llevando el seguimiento con la escuela que se encuentra focalizada. Ahora sí, compañeros, saludos a todos.